aminociclinas. Digo, aminoglucósidos, perdón. Tetraciclinas y aminoglucósidos. Dentro de las tetraciclinas, la más frecuente, la dociciclina, bueno, la que más se usa, pero también está la ocitaciclina. Al menos cuando hablamos de menores, ¿no? Porque mayores van a encontrar más también de todavía tetraciclina, por ejemplo. Y aminoglucósidos, danicina, bueno, más la vitacina y la tetraciclina en combinación, por ejemplo. Y la unión de amoxicilina con estreptomicina. Primero hacemos un repaso porque va a alcanzar o no. Vamos a ver cómo vamos. Entonces ahora vamos a ver aquellos que van a actuar a nivel de la subunidad 50. ¿Sí? Entonces, la 50S vamos a tener tres familias de antibióticos. Vamos a tener los anfenicoles, en este caso está el clorfenicol, el clorafenicol. Vamos a tener los macrólidos con la eritromicina, la pitocina, fularomicina también ahora. Bueno, hay varias acá. Acá también estaría la citromicina en los macrólidos. Y vamos a tener las lincosamidas. Todas esas, y dentro de las lincosamidas está una que es muy frecuente, que es la clindamicina. La clindamicina. Y la lincomicina, por ejemplo. Entonces, estas tres, como actúan a nivel de 50S, van a tener un antagonismo, ¿sí? Van a competir por el receptor. Si va a haber una competencia con el receptor, entonces normalmente no los vamos a usar juntos, ¿sí? Estos van a ser normalmente bacteriostáticos en la dosis normal. Van a leer en algunos casos que van a tener dosis bacteriostáticas y dosis bactericidas. Van a ser bactericidas dependientes de dosis, ¿no? Algunos de estos, y por ejemplo la sulfacrinolopin también se considera que puede, o las sulfas, que pueden ser bactericidas de acuerdo a la dosis. Y hay otros que también, algunos bacteriostáticos se pueden convertir en bactericidas. Estos también tienen un espectro amplio, contratípicos, o sea, son bacterias que no son muy frecuentes, no son cocos, no son bacilos, ¿no? Micoplasma, rickettsia también, Camilia. Pero hay que tener cuidado en su uso en gatos, por ejemplo, porque se van a metabolizar por glucuronidación. ¿Sí? Glucuronidación. Entonces, la excreción va a ser mixta, tanto renal como biliar, pero se usa con cuidado también, sobre todo en humanos, porque se sabe que puede tener propiedades tóxicas y también carcinogénicas. En el caso de los mamíferos se ha visto que pueden, en dosis o en formulaciones, terapias prolongadas, puede inhibir también la síntesis proteica a nivel de las células de la médula ósea, ¿no? Produciendo anemia plástica. Se ha reportado en varias especies. Entonces, por eso los manejan con cuidado y también a veces los encontramos solamente en presentaciones tópicas, ¿no? Bueno, sí les había dicho, ¿no? Van a actuar a nivel de la peptidil transferasa y de esta forma, bueno, esta es la peptidil transferasa, es una enzima que también está encargada de la negación de las cadenas de los aminoácidos, ¿no? De la unión. Entonces, de esta forma que inhibe la unión de aminoácidos. Sí está permitido. El florfenicol es otro. Esto es sobre todo respecto al clorofenicol. El florfenicol es otro. Por ejemplo, tiene buena disponibilidad vía oral, intravenosa. Se usa más que nada en animales mayores. En general, esto suele usarse más en animales mayores, por ahí también en menores, si los mismos necesitan mucho temor. Para el complejo respiratorio. Estas normalmente se recomiendan solo 2 dosis inyectables por los efectos en la, o mejor dicho, solamente se consideran dos dosis, precisamente para evitar el tema de resistencia. Al respecto, ahora, antes las terapias se recomendaban de 2 semanas, una neumonía 2-3 semanas, ¿no? O una infección urinaria también. Ahora la recomendación justo por el tema de resistencia es que las bacterias mientras menos tiempo estén expuestas al antibiótico, menos resistencia van a hacer. Entonces ya lo que se recomienda es hacer un monitoreo, ¿no? Chequear, verificar si la bacteria sigue ahí, por muestreos, ¿no? Hacer un cultivo. E incluso algunos médicos ya ahora se animan a decir que una vez que los signos pararon, ¿no? La sintomatología paró, tú puedes suspender la antibiótico-terapia. Todavía muchos veterinarios les da temor, ¿no? Y incluso en medicina humana te dicen terminas y le das una semana más o le das unos días más. Pero las recomendaciones
sustancia, es que en todo caso verifique si la bacteria sigue ahí o que la suspenda. Entonces, como les decía, una aplicación crónica o sobredosificación de estas puede ser fatal, ¿no? Por una depresión en la médula ósea. Resistentes a, este es un tipo de enzimas que también generan resistencia, o sea, ya están haciendo resistencia a las CAR. También puede ser embriotóxicos, por eso están contraindicados en vacas de producción, ¿no? Porque vacas que están dando leche, el embriotóxico puede pasar también a humanos, ¿no? Y en gestantes, entonces no se da en ellos. Y también porque tienen un retiro prolongado en carne, ¿no? Por esas dos aplicaciones son suficientes, pero eso significa que el retiro en carne va a ser bastante largo. Así que eso hay que tenerlo en consideración. Habíamos dicho que estas eran bastante liposolubles, ¿no? Por eso es que también tienen un tiempo de retiro más largo. El tiamfenicol es menos disponible que otros, menos liposoluble que otros, perdón, por eso el retiro es menor, 3 a 5 días, ¿no? Si se dan cuenta son productos que se han creado para animales de producción, entonces han trabajado justo en el tiempo de retiro, ¿no? En hacerlo menos liposoluble. Y el riesgo de aplasia medular también está disminuido. Es permitido en Japón, en Estados Unidos, no en Estados Unidos, mejor dicho en la Unión Europea, pero no en USA. Da una idea, ¿no? Aquí todo está permitido. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que vienen los macrólidos que también actúan en 50S. Como compiten por los receptores, se bloquean, no es que estén en el mismo receptor exactamente, pero van a bloquear su acción a nivel de la producción de proteínas por la subunidad 50S. Entonces, nunca mezclar anfenicoles, macrólidos ni glifosamines, ¿ok? Entonces, esta segunda familia son macrólidos, también son lipofílicos, también van a inhibir la transvestilación ribosómica, la translocación. Su efecto también va a ser en gram positivos y también tienen un amplio efecto contra intracelulares y también bacterias atípicas, ¿no? Que son estas de acá. Toxoplasma, por ejemplo, algunas mitobacterias. La tularomicina, por ejemplo, mejor dicho, la mayoría va a ser bacteriostático. En este caso, pese a actuar en proteínas, ¿no? Como los aminoglucósidos o las tetraciclinas, estos se van a considerar también bacteriostáticos. Tiene su carpeta abierta por si acaso. Entonces, estos son bacteriostáticos, ¿se acuerdan? Estos eran bacteriostáticos principalmente, pero algunos entonces podían ser bactericidas, ¿no? Entonces, estos también se van a considerar bacteriostáticos, pero la tularomicina, por ejemplo, que es otro macrólido un poco más reciente, también es bactericida. La citromicina se va a usar en animales menores principalmente, se puede dar vía oral. Me olvidé. En el caso de la doxiciclina, por ejemplo, se da también a veces vía oral y la doxiciclina en gatos hay que tener mucho cuidado porque a veces se queda, entonces hay que darla con comida. Tienes que asegurarte de que pase la pastilla, porque si no puede causar lesiones en el esófago, ¿sí? Entonces en gatos hay que tener, son mucho más sensibles a que las pastillas se queden y causen irritación. Pero en general cuando damos pastillas tenemos que asegurarnos de que haya pasado, ¿no? Entonces dar comida o agua para que el animal asegurarnos que le gusta bien. Entonces la citromicina es una que se va a usar también para Campylobacter, algunas infecciones resistentes a beta-lactámicos, ¿no? Si no funciona cephalosporina o penicilina, podemos usar la citromicina. Y también se menciona en la literatura que va a tener un efecto inmunomodulador. Entonces es otro de los usos de la citromicina. Y va a estar, acá no dice, pero está contraindicado en el caso de insuficiencia hepática, porque por ahí es que se va a metabolizar, ¿no? Básicamente a nivel hepático, entonces hay que evitarlos en esos casos. Y aquí están todas
los macrólidos existentes. Si nos damos cuenta, hay algunos que van a actuar o que van a tener anillos de 13 miembros. Hay macrólidos que tienen anillos de 14 miembros, de 15 miembros, ¿no? Esa es la diferencia, la cantidad de anillos o los miembros en los anillos que tienen. Y por ejemplo, la tularomicina va a tener 10%, es una mezcla, ¿no? De anillos de 13 y va a tener 90% de anillos de 15, de miembros de anillos de 15. Entonces, esto es una diferencia en cuanto a la clasificación, y esa es la razón también por la cual es, por ejemplo, bactericida. Y la psilocina y la eritromicina van a estar también contraindicadas en el caso de caballos por el tema de la colitis, ¿no? Igual, pueden barrer con la flora a nivel del ciego, del colon y producir una inflamación severa, ¿no? Por disbiosis. En potros sí se va a usar, se usa para una, ¿qué se llama? Bueno, hay una infección específica en potros en la cual se puede usar, se usan, porque ellos no responden de forma tan exagerada al problema a nivel del ciego, ¿no? La madurez de la flora que tienen. Y se considera que la tilcomicina, que es una que también a veces se puede usar, que es de 16 miembros, es cardiotóxica, ¿sí? Y es mortal en caballos, en cabras, en cerdos, en gatos, en primates y en humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Normalmente se va a dar, si no me equivoco es esta de acá, se da vía oral, pero a veces se ha visto, por ejemplo, que los humanos se han pinchado y ha llegado a ser mortal, cardiotóxica. La tilcomicina. La tilcomicina. La tilcomicina, ¿sí? Sí, es un macrólido que puede ser. Entonces, eso respecto a los macrólidos. Ahora, estos básicamente grampositivas y bastantes de los que son atípicos, ¿no? Que son estas de Bordetella. Bordetella también es una de infecciones respiratorias. Toxiela a veces está involucrada en problemas oculares, ¿no? Toxoplasma, sí me imagino que se acuerdan de qué era toxoplasma. Gondii. ¿No? No pregunta. Toxoplasma gondii es el del gato, ¿no? El de gato, o sea, nos permite el gato, pero eso es una zoonosis. Entonces eso se puede arrojar en diferentes cuerpos de gato, de perro. A veces llegan perros con problemas musculares. A veces piensan que es columna, pero no, porque es solamente local y es toxoplasma que está enquistado en músculo. Y es una solución, ¿no? Nosotros lo sabemos. Entonces, ahora vienen las licosaminas, que habíamos dicho, también trabajan sobre la subunidad 50S, también van a bloquear, aquí se bloquea por una A, bloquea la transvestidación y la translocación ribosómica igual. Estas también son lipofílicas, la mayoría de estas son bastante lipofílicas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que pueden actuar contra algunos atípicos o bacterias a nivel que son intracelulares, ¿no? Porque son lipofílicas, pueden entrar en la célula. Entonces también es gram positiva, como también actúa contra gram positivas, tienen buena penetración tisular. En este caso también puede actuar, generalmente se le trazaba como más gram positiva, pero se ha visto que también puede actuar en infecciones estafilocócicas que pueden ser positivas o negativas. En heridas infectadas también. Este es algo que la mejor familia para tratar osteomielitis o infecciones en hueso, que a veces no es fácil, las infecciones no llegan fácilmente, o bien de próstata, o bien en tejido periodontal, o en corteza, renal o cerebral, son las lincosaminas. ¿Sí? Son de las mejores en ese caso. Es nulo, pero no tiene, por ejemplo, efecto contra E. coli, cargas negativas aerobias como E. coli o pseudomonas. Eso también hay que considerarlo, ¿no? También la clindamicina se usa para parásitos intracelulares. La clindamicina es una lincosamida, como toxoplasma, que ya hablamos de él. Y en el esporo canino también es una coccidia, no coccidia, es un protozoario, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y bueno, metabolismo también va a ser hepático y nunca tampoco se debe administrar en herbívoros.
porque puede causar enterocolitis hemorrágica fatal. La mayoría, varias glicosamidas van a tener presentaciones orales, pero también se van a usar, por ejemplo, en las presentaciones de humanos para ampollas, en esos casos, ¿no? Sí. Entonces, eso no se utiliza en bovinos, por ejemplo. ¿Cómo? ¿No se utiliza en bovinos? No, la clindamicina no. En herbívoros por ninguna vía. ¿Sí? Entonces eso hay que considerar. Y la vía oral, esta también puede provocar esofagitis. ¿Sí? También se ha reportado problemas de esofagitis, tal vez más que la doxiciclina, porque la clindamicina se usa más. Y se va a usar para enfermedades periodontales, que es bastante frecuente en gatos, ¿no? En gatos tienen calicivirus, herpesvirus, ¿no? Los animales cuando los tienen van a presentar problemas periodontales, algunos les terminan, o la solución es sacarles los dientes incluso, ¿no? Es un poco severo, pero pasa, porque si no se reactiva. Entonces, en esos casos se suele usar clindamicina cuando hay una contaminación con los solos virales, ¿no? La rhinosinusitis crónica también, por la penetración que tiene, en problemas de abscesos en huesos, osteomielitis, es bastante usado. En este caso también se recomienda que la administración sea la lenta o diluida. Cloruro de sodio, capa con la L. Y dice incluso que en un lapso de 30 minutos, pero como les digo, la mayoría de los colegas que tienen no lo suele diluir. Igual, si sabemos, es preferible por lo menos diluirlo y pasarlo lentamente, ¿no? Dice que también puede causar bloqueo cardíaco, ¿no? O bloqueos neuromusculares, puede ser cardiotóxico, incluso que puede causar tromboflebitis si se administra directamente. Entonces, estas son las drogas que a veces se administran con el microgotero. Y la lincomicina generalmente se va a dar para aves y cerdos, como antibiótico en el alimento. Entonces, eso es respecto a las lincosaminas. A ver. Me calenté con esto. ¿Cuáles serían entonces los que trabajan a nivel de las proteínas? ¿Qué por las proteínas parten de las unidades ribosómicas? Bloqueando la síntesis de proteínas. Los macrólidos, ya, pero si empezamos por las 30S, porque aquí ven a nivel de las 30S son tetraticlinas y amiloglucosas. Y en 50S cloraciltenisol, lincosaminas, que no se deben mezclar, ¿no? tetraciclinas y son amina. antagonistas. Porque es como que una se mete, las no deja meterse a la otra. Entonces, no. Ya, bueno. Y si hablamos de toxicidades, ¿cuáles pueden ser nefrotóxicos y ototóxicos? Los aminoglucósidos, ¿no? Y un ejemplo de aminoglucósido, o dos o tres. Amidacina, gentamicina, no, la clindamicina, que suena también, porque a veces las familias se diferencian por el nombre, ¿no? Pero la clindamicina y la lincosamida son lincosamidas, ¿sí? La clindamicina es parte de las lincosamidas, no se olviden, y va a tener buena presión. Son las, bueno, ok. Ya. ¿Y qué podrían causar las tetraciclinas? ¿O qué efectos adversos podrían provocar? Colitis en el caso de los equinos. Tenían varias cosas más. ¿No? La hipoplasia del esmalte si lo damos en animales jóvenes. ¿Qué más? Problemas en el depósito de calcio, ¿no? En el crecimiento óseo y fototoxicidad, ¿no? Retraso del crecimiento. ¿Y cómo debemos administrarlas? ¿Qué solución debo usar para administrar las toxinas? Cloruro de sodio, ¿no? Porque tiene que ver con cloruro de tetraciclinas, acuérdense de alfa fosfato. Tanto las tetraciclinas como los aminoglucósidos van a ser más hidrofílicos,
contra la 30S. En cambio, por eso van a ser más que nada para infecciones, aunque bueno, igual las tetraciclinas se usan también para la erliquiosis, ¿no? Si se acuerdan. Pero los macrólidos van a tener mayor penetración incluso, ¿no? ¿Para qué usábamos la streptomicina aparte? Aparte de la combinación. ¿O para qué se suele usar? Porque la doxiciclina para el liquiosis, les lo digo porque son casos frecuentes, ¿no? Perros con el litio, pese a que se supone que la desparasitación es frecuente, generalmente, son casos frecuentes. La otra enfermedad que encontramos con frecuencia en clínica, aunque depende de la clínica, pero es leptospirosis, ¿no? Sí. El leptospirosis, y para eso se suele usar streptomicina. No es que sea la única, pero se usa. Ok. Ya. Entonces, ya vimos los que inhiben las proteínas. Ahora pasamos a los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Sí? Y de aquí los más importantes van a ser las fluoroquinolonas. Los demás los vamos a ver porque tenemos que verlos, pero no son tan... Las nitroimidazoles también tienen un efecto. Bueno, ahora lo vemos. ¿Okay? Entonces, las fluoroquinolonas. Ahí está la famosa rofloxacina, ¿sí? Que también es una que se usa como agua. Entonces, va a ser, bien, proviene del ácido nalidícico, que se usaba como en negativas, ¿no? Y de las quinolonas, ¿no? Pero estas ya las fluoroquinolonas son, digamos, las más avanzadas. Antes se usaban las quinolonas, que eran las que venían del ácido nalidícico. Entonces, estas van a actuar en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Estas, las fluoroquinolonas, sí van a ser bactericidas, ¿no? Porque van a actuar en ácidos nucleicos. Van a afectar también a cepas multiresistentes, están en la categoría B, por eso están en la categoría B, ¿no? Aunque las usamos nosotros un poco más, pero hay que considerar que debería ser una opción después de las otras que hemos visto. No tiene actividad, no tenía actividad contra anaerobias estrictas, ¿no? Pero la segunda generación sí tiene actividad, son altamente lipofílicas. Estas también entran en macrófagos. Muchas de los antibióticos que hemos visto que pueden entrar a intracelular no solamente entran en la bacteria, sino que se acumulan también en macrófagos, ¿no? Es otra de las formas en las que llegan a los sitios de infección. Las fluoroquinolonas son unas de esas, ¿sí? Se considera que son anfóteras, o sea, cambian. ¿Se acuerdan que son anfóteros? Esta parte creo que no es muy interesante en este caso, pero cambian la carga, ¿sí? Como positivas o negativas, de acuerdo al pH, si recuerdo bien. La excreción renal es activa, pero tiene una parte menor de metabolismo hepático. Principalmente el metabolismo va a ser renal. Perdón, y me refiero a que se excretan, o sea, de forma activa por la orina. Entonces también son unas de las que se usan para infecciones urinarias, ¿sí? A eso se refiere. Disminuye ya. Se considera que si tenemos un animal que sufre convulsiones, o sea que sabemos que es epiléptico, estas pueden hacer que presente convulsiones, ¿no? Que disminuya ese umbral convulsivo. Y sobre todo si se van a combinar con AINES, ¿sí? O si hay enfermedad renal crónica. Entonces, en esos casos se comenta que podría llegar a haber convulsiones. No se ha visto, casi nadie lo ha reconocido, pero está descrito en la literatura, así que por si acaso tenerlo en consideración. Sobre todo los de segunda generación. No, los de tercera generación fueron un poquito más avanzados. Entonces, fluoroquinolonas, vamos a encontrar ciprofloxacino, la R-floxacina, la norfloxacina, que van a ser las de segunda generación. Y luego vienen las de tercera generación, ¿no? El norfloxacino se dice que es de 16 a 64 veces más activa que el ácido nalidícico, que era el de primera generación, como vimos. Y tiene también actividad contra xenomonas aeruginosa, que es superior a la gentamicina, por ejemplo, ¿no? La gentamicina habíamos visto que era un aminoglucósido, ¿no? Y que la cefalosporina. Entonces, en el caso de pseudomonas, las fluoroquinolonas tienen una mejor acción. También tiene actividad contra patógenos intracelulares, como Brucella, ¿no?
Brucella abortus, Legionella, Clamidia, Mycoplasma, Mycobacterium. Y la diferencia, habíamos visto que, por ejemplo, estas, ¿no? Ciprofloxacina, rofloxacina y norfloxacina podían tener este efecto de disminuir el umbral convulsivo o no tenían tanta actividad con anaerobias estrictas, ¿no? Anaerobias riquezas sin oxígeno, como clostridium, por ejemplo. Pero la marfloxacina, aparte, tenía la ventaja de ser más segura, el ceniquin, ¿no? Y también tiene más efecto contra anaerobias. Entonces, hay otras fluoroquinolonas que podemos ver en el mercado. Aquí no son tan usadas, pero está la gatiploxacina, ¿no? Para temas oculares. Y ya. Bueno, y el mecanismo de acción es este. Las fluoroquinolonas también van a variar su acción de acuerdo al tipo de bacteria el que van a atacar. Entonces, estas van a actuar, como decíamos, a nivel del ADN. Entonces, un mecanismo de acción es que van a bloquear el desarrollamiento del ADN, de la ADN, ¿no? Como saben ustedes, para que el ADN se pueda replicar, tiene que desenvolverse, ¿no? Y para desenvolverse, en otro lado se está enrollando constantemente porque tiene que girar. Entonces, a eso de desenvolver esa parte que se puede enredar, se encarga la ADN girasa, ¿sí? Lo que hacen las fluoroquinolonas a través de este mecanismo es bloquear la ADN girasa. Entonces la bloquean, o la que también se llama topoisomerasa 2. Este mecanismo lo van a usar principalmente en la granidatides, ¿sí? En E. coli y Pastorella, por ejemplo. Y lo van a tener principalmente, aunque no exclusivamente, las de segunda generación, ¿no? Proxacina, ciprofloxacina, enrofloxacina. Entonces, bueno, esto es en resumen. El otro mecanismo de acción es el bloqueo de la separación de los cromosomas. Que aquí también, si se acuerdan, lo que hacía bueno, cuando se duplicaba la cadena, ¿no? Primero se abría para que se pueda generar la cadena complementaria, ¿no? Que era una copia. Y luego esas cadenas, como son básicamente lo mismo, lo complementario, tienen que abrirse para que ambas cadenas se junten otra vez, ¿no? Y las otras cadenas se vuelvan a juntar. ¿Qué es lo que hace esto? Es que va a bloquear la topoisomerasa 4, entonces no va a permitir que se complete la replicación. Estas cadenas no se van a poder abrir para volverse a juntar de forma complementaria. Entonces, y en estos casos no se podían mezclar no se podían separar los cromosomas, ¿no? Este es el proceso normal. Aquí tendrían que replicarse, luego se iban a desenrollar, y luego se enrollaban con su complementario, cada uno, ¿no? Para luego que una copia vaya a un cromosoma y el otro vaya hacia el otro. Pero el problema aquí es que se bloquean y entonces esta separación no se llega a dar. Aquí es donde se corta, o ahí es donde afecta la topoisomerasa 4. Y este mecanismo lo van a usar principalmente en grampositivas, ¿no? Tenemos que de este mecanismo, la mayoría de los que tienen este mecanismo es las de segunda generación, y los que usan este mecanismo de aquí son las de tercera generación. Y las de tercera generación son la pradofloxacina, la orbifloxacina y la danofloxacina. En el mercado no siempre los encontramos. La orbi creo que sí la he visto, dermatología. Las danofloxacinas son más en bovinos y porcinos. Y la pradofloxacina también se comenta, bueno, en general se comenta que estas hacen menos resistencia, ¿no? Normalmente las generaciones se crean justo porque está habiendo resistencia a las generaciones anteriores. Ahora, un punto importante también para las fluoroquinolonas, que esta también va a tener propiedades quelantes, ¿no? Con diferentes iones, no solo calcio, sino calcio, magnesio, aluminio, y va a tener una toxicidad directa a la síntesis de colágeno 1. Entonces va a haber artropatías, sobre todo en animales que están en crecimiento. Por eso es que se recomienda no usarse en animales de menos de 8 a 16 semanas, ¿sí? Entonces, en animales de 4 semanas hay que ver qué tan, salvo que haya resistencia contra los otros antibióticos, ¿no? Porque la rofloxacina es una que es bastante fácil de obtener, también es barata.
En esos casos se podría usar, ¿no? Pero en perros, gatos, en general en la mayoría de animales no se recomienda que se use en animales jóvenes porque va a tener este efecto de que las diferentes minerales intervienen en la síntesis de colágeno. Lo otro que causan las fluoroquinolonas es, bueno, también se menciona en la literatura que no solamente es a través de la quelación de estos iones, sino también es porque hay un daño mitocondrial, también hay liberación de sustancias reactivas de oxígeno que van a promover o hacer que el colágeno se degrade, ¿sí? Lo otro es que las fluoroquinolonas, sobre todo la rofloxacina, va a causar degeneración. Puede o está reportado que también genera degeneración retiniana en los gatos. Entonces muchos o algunos veterinarios le tienen cierto temor, pero se ha visto que solamente si las dosis superan 5 miligramos por kilogramos, esto puede ocurrir, ¿sí? Si la dosis no supera esta cantidad, normalmente no hay problemas en los gatos. Igual hay que estar pendientes de cualquier cambio en el animal. Y bueno, las fluoroquinolonas se usan para todo, ¿no? Se usan para infecciones urinarias, en este caso son piodermas granulomatosos profundas también. Sí. Pero tienen un amplio espectro, o sea, son eso, precisamente que son de amplio espectro. La difloxacina es otra que se usa más en animales de producción, para E. coli, Mycoplasma, Pastorella, y eso sería sobre las fluoroquinolonas. Acordarse igual de los efectos adversos. Y pasamos a la rifampicina. La rifampicina en realidad no se va a usar como monoterapia, o sea, no se usa como antibiótico solo porque suele generar resistencia. Entonces, sí se usa combinado con, por ejemplo, para tratar Rhodococcus X con otro macróleo. Entonces puedes dar rifampicina con acitromicina, por ejemplo, ¿no? Y ahí tratan Rhodococcus X. En perros también se suele asociar con otros antimicrobianos, no es muy conocido, pero la verdad que también es que alcanza altas concentraciones intracelulares, ¿no? El metabolismo es hepático. Y también suele aumentar la CYP, que ahora se llama así, 450, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que puede tener interacciones con otros medicamentos a nivel hepático. ¿Se acuerdan, no? La citocromo 450, ¿no se acuerdan? El metabolismo, es una vía de metabolismo hepático, ¿sí? Entonces, este antibiótico suele aumentar esta vía de metabolismo. Entonces puede tener implicaciones con otros medicamentos que también incrementen o usen esta vía de metabolismo. Va a usarse también para infecciones intracelulares como Rhodococcus, que es intracelular, porque es hidrofílica, también se usa en microbacterias. Y esta está también en la categoría A. Para humanos se suele usar en tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que en veterinaria no es que lo vayan a encontrar tanto, ¿sí? Entonces, aparte de... ya está actúa a nivel de la ARN polimerasa, por si acaso. Es bactericida también, ¿sí? La rifampicina actúa a nivel de la ARN polimerasa y es bactericida. Entonces tenemos el metronidazol, que no sé si lo han escuchado del metronidazol en algún momento. ¿Para parvo? Sí, ¿no? Para parvo a veces, antes se recomendaba para algunas infecciones a nivel intestinal. Ahora se está usando un poquito menos porque se ha visto que no hay un efecto tan bueno, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las nitromigraciones? Justo lo que hacen es reducir el grupo nitro, ¿sí? Va a ser efectivo con bacterias anaerobias, ¿no? En abscesos, también se puede usar en periodontitis, en el caso de los gatos, por ejemplo. En peritonitis también, a veces se combina con otros antibióticos para poder actuar aquí. También es uno antiprotozoario, el metronidazol también va a actuar contra Giardia, por ejemplo, ¿no? Es uno que también es antiprotozoario. Forma productos intermedios, o sea, otros antibacterianos, no es que solamente actúe él directamente, sino que se va a caracterizar por formar otros productos que van a actuar como antibacterianos. Oralmente es altamente biodisponible y también es soluble en lípidos,
va a tener por eso una amplia de distribución. ¿Cuál es la contraindicación los posibles efectos adversos? Es que podía, también en dosis altas o prolongadas o en animales sensibles, provocar neurotoxicidad y alteraciones de la flora, ¿no? Entonces hay que evaluar las dosis igual cuando administramos. En varios países también ya está prohibido en animales de producción, porque se ha visto que puede ser genotóxico, mutagénico, carcinotóxico, ¿no? O lo mismo que trabaja a nivel de ADN, ¿no? Entonces lo que va a hacer es fragmentar el DNA a partir de reducir los grupos nitro del ADN y inhibir también la separación o la reparación a partir de la DNase. O sea, por eso va a ser bactericida, ¿no? Y eso sería. Entonces, estos son todos los que van a trabajar a partir de la síntesis de ácido nucleico, las fluoroquinolonas que trabajan en el ADN en dos tipos de topoisomerasas, la 2 y la 4. La rifampicina que va a trabajar a partir de la RNA polimerasa, una RNA polimerasa la va a inhibir, y el metronidazol que va a trabajar a partir de fragmentar el ADN, ¿no? Reduciendo grupos nitros. Fragmentar o inhibir también la reparación del ADN. Tenemos hasta las 10 y 20, ¿no? Sí. Ya. Entonces, pasamos a la inhibición de la síntesis de metabolitos esenciales o antimetabolitos. Y creo que esta ya es la última familia de antibióticos. Vienen algunas combinaciones y luego pasamos a antisépticos y desinfectantes. Antibióticos, ustedes. Ya. Entonces, antimetabolitos. En este caso solamente vamos a ver en este grupo las sulfonamidas, ¿sí? En veterinaria son también ampliamente usadas. Ahora tal vez algunos le tienen más temor, pero son ampliamente usadas. Entonces estos vinieron fueron derivados del anillo para vino bencenosulfonamida. Son agentes quimioterapéuticos, tienen estos agentes tienen actividad antibacteriana. Fueron descubiertos hace mucho tiempo a partir de una sustancia que se usaba que era el brontocil rojo, ¿no? Que tenía la piel de los animales y se vio que podía ser bacteriostático. No se sabía en ese entonces, pero se vio que son bacteriostáticos. Estos van a ser bacteriostáticos a ciertas dosis, pero pueden actuar también como bactericidas. La ventaja de la sulfonamida, bueno, la absorción rápida es rápida vía oral, ¿no? En rumiantes se prefiere usar la vía parenteral. En general, aunque no siempre hay que verlo, pero en rumiantes y en animales herbívoros la vía oral va a ser más cuidada porque tienen una flora, ¿no? Que tiene que degradar. Entonces, cuando usamos antibióticos vía oral podemos dañar la flora y causar más problemas de disbiosis. En realidad eso pasa con todos, pero puede ser más severo en el caso de rumiantes y en el caso de herbívoros, que no es lo mismo. O sea, hay antibióticos que sí se dan vía oral, no es que ninguno se dé. La distribución va a variar, normalmente va a estar ampliamente disponible, también llega cruza barrera hematoencefálica, líquido sinovial, próstata, ojo, ¿no? Hay que recordar que no todos los antibióticos llegan a estos lugares. El metabolismo hepático se va a dar, en este caso, por acetilación. Y este proceso de acetilación está limitado en los perros, ¿sí? Entonces, por eso es que perros van a tener reacciones idiosincráticas. ¿Qué son reacciones idiosincráticas? Pueden ser reacciones de hipersensibilidad, pueden ser anemias. Entonces, hay una serie de reacciones, a veces convulsiones, que se pueden dar en los perros, ¿sí? Y también usa el metabolismo de glucuronidación. Glucuronidación, no me cuesta tanto esa palabra. Entonces, en ese caso también hay que tener con los perros, cuidado con los gatos, pero sobre todo con los perros, ¿no? Que se ha reportado más. Y muchas veces estas reacciones de hipersensibilidad se pueden observar hasta los 5 días, o sea, no se observan a veces en el momento en los animales.
comparten una estructura similar con el ácido paramino benzoico. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Este es el grupo amino. Bueno, entonces hay diferentes moléculas de las sulfonamidas y la sulfadiazina, por ejemplo, es una sulfa, el sulfamethoxazol también, que se usa en animales, en aves, cerdos. Bueno, y si se dan cuenta, guarda una estructura parecida al ácido paraminobenzoico. Y el ácido paraminobenzoico es un ácido que se va a generar cuando hay pus o cuando hay detritos celulares, ¿sí? Entonces, eso va a inactivar a las sulfas o va a evitar su efecto. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Cuál es el problema con las sulfonamidas en este caso? Es que pueden causar keratoconjuntivitis seca, ¿sí? Y eso sí se ha visto en clínica cuando damos sulfonamidas, no es tan raro. Si damos, y también tenemos que tener cuidado, por eso la mayoría de antibióticos en general deberían darse con animales que están hidratados, ¿no? Porque también puede provocar cristaluria y daño renal. En el caso de Doberman y Samoyedo también se ha descrito que puede darse una hipersensibilidad inmunomediada tipo 2, hipotiroidismo y alergénico en otras especies, colitis también en equinos, acidosis tubular en neonatos, anemia plástica, ¿no? Por eso se considera que se debe también administrar vía intravenosa lenta y por todos estos efectos también respetar los tiempos de retiro, ¿no? Porque también puede provocar alergias en humanos. Y las reacciones de idiosincrásicas también pueden provocar problemas poliartritis, fiebres, en algunos casos hepatotoxicidad, alteraciones hematológicas como trombocitopenia, neutropenia. Hay una serie de alteraciones que podrían provocar. No es lo frecuente, pero puede ocurrir. Y acá tenemos diferentes tipos de sulfonamidas. Algunos vamos a ver que se van a dar vía oral, vienen a veces en polvitos justo para la sulfatinoxalina, o vía oral, y otras son intravenosas o parenterales, ¿no? Tienen también un amplio espectro, pese a todas sus reacciones, y a veces es con las reacciones que algunos médicos no quieren usarlas, pero en la historia de la medicina veterinaria han sido y todavía siguen siendo ampliamente usadas, ¿no? Y porque también tienen un efecto contra Toxoplasma, Emeria y Zóspora. Pero sí también se ha demostrado que actualmente ya también está habiendo resistencia a nivel de cromosoma y también por plásmidos, ¿no? O sea, están habiendo mutaciones que están generando resistencia en algunas bacterias. Entonces ya no es del todo efectivo. Entonces aquí este es el mecanismo de acción. Va a inhibir a la hidroxteroato sintetasa, que va a ser responsable de la síntesis del ácido dihidroteroico, que es precursor del ácido fólico. O sea, va a inhibir la enzima que actúa sobre el ácido dihidroteroico para sintetizar ácido fólico, porque el ácido fólico es necesario para las bacterias para generar, para su metabolismo en general, ¿no? Para el metabolismo del ADN, de las proteínas. Entonces va a tener una acción bacteriostática, pero como les decía, como su estructura molecular es parecida al ácido paraminobenzoico, entonces en heridas donde hay bastante pus, tejido necrótico o exudado, lo que va a pasar es que no va a funcionar, ¿no? Porque el PABA va a ocupar los lugares que deberían ocupar las sulfonamidas. Y la ventaja es que también normalmente las bacterias van a fabricar el ácido fólico a partir de esta enzima, ¿no? Y es una enzima que es específica de las bacterias. Por eso nosotros no vamos a tener problemas con el ácido fólico cuando tomamos una sulfonamida, ¿no? Solamente afecta a las bacterias, porque son ellas las que no van a poder sintetizarlo. Nosotros normalmente vamos a absorber el ácido fólico a partir de la dieta, ¿sí? Entonces, hay un montón de sulfonamidas, ¿sí? Estas normalmente
bacteriostáticas en su mayoría. Algunas se han reportado como bactericidas, en combinaciones ya son bactericidas o a veces en dosis, pero se va a considerar que no van a tener un efecto postantibiótico, así que van a depender del sistema inmune, ¿no? Como la mayoría de los bacteriostáticos. Y por lo general también no se van a administrar ya solas, sino que generalmente van a estar potenciadas, es decir, mezcladas con alguna otra molécula para ampliar su espectro o bien para inhibir la resistencia. Entonces vamos a traer sulfonamidas de acción media y corta que tienen una vida media de 4 a 8 horas. Algunas se van a dar vía oral, vamos a tener otras que van a tener acción prolongada. Casi todas estas las van a ver, y muchas vienen en polvitos, algunas vienen inyectables, pero en animales menores, en cerdos, pueden encontrar sulfas para tratamientos de enfermedades respiratorias, de enfermedades digestivas, a veces reproductivas, ¿no? Porque tienen un espectro bastante amplio. Y también hay sulfamidas tópicas, por ejemplo, ¿no? La sulfadecina argéntica también está aquí, ¿sí? También es una sulfonamida. Ya. Y por ejemplo, ¿ustedes creen, han visto una traqueobronquitis infecciosa? En el caso de que haya pus, ¿usaríamos una sulfonamida? ¿O no usaríamos una sulfonamida? ¿Usaríamos una sulfonamida potenciada o una sulfonamida normal? ¿Y por qué? ¿Qué usaríamos? Un traqueobronquitis. A ver. ¿Qué usaríamos en una traqueobronquitis infecciosa que cursa con mucosidad purulenta por la nariz? Hay un control. ¿Estás escuchando o estás en otro lugar? ¿Cómo? ¿Tío? Pero apaguen por favor el aire acondicionado. Oye. Esa vez Ah, no se puede. dijeron que no se podía. Que no se puede pagar. Pero yo también tengo que ir. A ver, de nuevo. Sulfonamidas se inactivan, o mejor dicho, ya no ejercen su efecto cuando hay pus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay pus va a haber PABA, que es el ácido paramino benzoico. Cuando hay pus, tejido nefrótico, va a haber PABA. Y este PABA es parecido a la sulfonamida. Entonces el PABA pasa a ocupar el lugar que debía ocupar la sulfonamida. Entonces ya no es efectivo. ¿Ok? ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Sí? Entonces eso es sobre... Entonces si queremos usar sulfonamidas aquí, porque pueden ser efectivas por el amplio espectro, tenemos que usar sulfonamidas potenciales, por ejemplo. ¿Sí? Sí. El PABA es el ácido paramino benzoico. Y el ácido paramino benzoico es una sustancia que se va a encontrar, se va a liberar cuando el tejido se malogre. Cuando hay pus, cuando hay tejido necrótico. Entonces, y el PABA, si se dan cuenta, es muy parecido a la estructura de las sulfonamidas. ¿Sí? Es el ácido paramino benzoico. Entonces, esta es la zona de las sulfonamidas que se une con esa enzima, la de hidroteroteato sintetasa. Sí, la de hidroteroteato sintetasa para hacer su efecto. ¿Sí? Entonces, si hay PABA, el PABA se va a unir a donde debería unirse la sulfonamida. Entonces no va a causar efecto. ¿Sí? Se va a seguir produciendo ácido fólico y las bacterias se van a seguir replicando. ¿Ok? Profesora, tengo una duda. En caso de traqueobronquitis infecciosa, ¿qué tratamiento se le podría dar? O sea, en bronquitis infecciosa a veces se usa más doxiciclina, por ejemplo. Para los de las vías respiratorias se suele usar doxiciclina. A veces clindamicina. Pero, a ver, la traqueobronquitis infecciosa, ¿qué agentes tenía? bacterias. A veces sí, generalmente hay bacterias involucradas.
irritante. Entonces hay que ver cómo está el animal. En este caso que hay pus, la pus es un indicativo un poco más confiable, digamos, de que puede haber bacterias, ¿no? Involucradas. Entonces en ese caso sí, vamos a dar antibióticos. ¿Okay? Entonces combinación antibacteriana, a veces también se usan enrofloxacinas, por ejemplo, ¿no? O doxorubicina. Es otra opción. Ok. Pero, por ejemplo, las sulfas, como no compiten tanto con los humanos, porque no están, o si están en la lista, deben estar en la lista D, entonces las sulfonamidas también son como que de primera opción. Las sulfonamidas, la amoxicilina con el ácido clorhialurónico, por ahí con la doxiciclina. Las otras a veces las guardamos para un cultivo. Entonces, combinaciones antibacterianas, ¿no? Habíamos visto ya algunas combinaciones antibacterianas antes, preferí ponérselas justo después para que entiendan un poco más el efecto, ¿no? ¿Por qué se hacen? Pero en general las combinaciones antibacterianas las vamos a hacer por estos motivos. Para aumentar la acción quimioterapéutica, ¿no? Porque a veces tienen efectos complementarios, para ampliar el espectro antibacteriano, o bien para reducir la resistencia y efectos secundarios también, ¿no? Cualquiera de esos pueden ser los motivos por el cual vamos a combinar antibióticos. Antibióticos a veces son antibióticos con otras sustancias como inhibidores de enzimas, ¿no? Entonces, en el caso del sulfamethoxazol y el trimetoprim, que es una mezcla, ¿no? El trimetoprim sulfa, hay varios productos de esta mezcla, sulfatrim. ¿Sí? En este caso, las sulfonamidas van a inhibir aquí, ¿no? En este paso, para que en el ácido dihidroteroico, para que no se forme el ácido fólico, ¿no? Que habíamos dicho que el ácido fólico va a tener que ver con la síntesis de ADN, de RN y de proteínas. Con todo esto tiene que ver el ácido fólico. Entonces, aquí van a actuar las sulfonamidas y el trimetoprim va a actuar aquí. En el paso del ácido dihidrofólico hacia el ácido tetrahidrofólico, ¿no? Entonces, van a actuar en la misma línea. A esto se le llama inhibición secuencial del metabolismo. Entonces, lo que hace esta combinación es actuar inhibiendo el metabolismo de forma secuencial del ácido fólico, ¿no? Aquí está de nuevo lo mismo, ¿no? Entonces tiene un efecto sinérgico y se debe a la inhibición secuencial del metabolismo del ácido fólico que actúa en la síntesis de ácidos nucleicos y también de proteínas. La sulfonamida como tal va a actuar en la dihidroteroato sintetasa y el trimetoprim en la dihidrofolato reductasa, ¿no? Si queremos más datos, me imagino que no, pero eso es lo que pasa. Entonces, esta combinación también es antigua. El efecto antibacteriano del trimetoprim es similar al del sulfamethoxazol, aunque es más potente, se dice, ¿no? Sin embargo, ya también se está viendo resistencia contra esta combinación. O sea, la mayoría de combinaciones también se puede observar resistencia. Por eso es que un cultivo suele ser la mejor opción, sobre todo si vemos que el tratamiento no está funcionando, ¿no? En el caso hay un reporte también en el caso de caballos que no se deberían administrar vía intravenosa en caballos dados con agonistas alfa 2, ¿no? Debido al riesgo de arritmias y colapso vascular, cardiovascular fatal. Entonces, no busqué exactamente el mecanismo, pero para que lo recuerden, porque ya es bastante amplio, que en todo caso no se debe usar en caballos que hayan sido sometidos a agonistas alfa 2. ¿Cuáles son los agonistas alfa 2? ¿Sí? Ok, ¿no? La metformina. Ya, bueno, uso clínico también tiene una serie. Es la salmonella, escherichia, bordetella, proteosis, enterococos. Va a ser usado en enfermedades respiratorias agudas, urinarias, salmonelosis, igual en el caso de cerdos, ¿no? Es amplio, porque también se distribuye bien. También es antiprotozoica. Hay otra mezcla que es la sulfa con la piremetamina. Esta se usa como antiprotozoica. También contra sarcoidosis, por ejemplo. La piremetamina también va a actuar a nivel de la hidrocolato reductasa, tiene el mismo uso. Sí se considera que puede tener efectos en la médula ósea, ¿sí?
Para que no ocurran sus efectos en la médula ósea, se menciona que se puede combinar con ácido folínico, no con ácido fólico, en caballos, ¿sí? Porque el ácido folínico lo van a usar los caballos para que no se afecten las células de la médula ósea, pero ese ácido folínico no lo pueden usar las bacterias, ¿no? En el caso de que tengamos que darlo igual a caballos. Y la sulfametoclin es el primor, que también es uno conocido. Por ejemplo, tiene dosis cada 24 horas. No es mucha. Igual es de amplio espectro, no sé qué decir. Entonces, ante tantos antibióticos, ¿cómo decidimos? ¿Cuándo usamos un antibiótico? Primero empezamos. Si tenemos un gato que viene con cistitis, ¿no? Aparentemente, bueno, el gato lo veo, el dueño lo veo orinar con dolor, ¿no? Y de repente está manchando un poco la arena, no sé, de un color rojizo. ¿Le doy antibiótico? Bueno, yo imagino que es cistitis. Vamos a poner que tiene disuria, ¿no? Que evidentemente le duele al orinar, ¿no? Porque tal vez maulla o está en una posición incómoda, ¿no? Y que hay como unas manchitas así medio rojito en la arena. ¿Qué podría decir de ese gato? ¿Podría haber un bloqueo? Podría haber un bloqueo, tal vez sí. ¿Meto antibiótico o no meto antibiótico? ¿Algo para el dolor? ¿Qué dicen que pondrían el antibiótico? Si pondrían antibiótico, ¿qué antibiótico pondrían? No sé. Normalmente, y un veterinario le hubiera puesto antibiótico, ¿no? Porque dice, bueno, está sangrando, puede tener una contaminación, la pared se cerró, bueno, obviamente hay un daño a nivel de la pared o del conducto, entonces pondría antibiótico. Pero la recomendación ahora es no poner antibiótico hasta que no sepas que hay una contaminación bacteriana, que podría ser si tomas una muestra, ¿no? Por punción, si es posible, porque si la tomas de orina puede haber contaminación igual, ¿no? Y puedes hacer un frotis de repente y ver si hay bacterias. Tal vez por frotis no se vea mucho porque la orina está diluida, o tal vez mandar a hacer un cultivo, ¿no? Pero incluso en cistitis no complicadas se recomienda ahora no dar tratamiento de antibióticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ante la duda, primero tenemos que estar seguros de que se trata un proceso infeccioso. Entonces, muchas veces a veces es un proceso, bueno, es infeccioso, pero es viral, ¿no? Entonces, a veces en algunos infecciosos virales puede haber contaminación de bacterias, sí, pero a veces es netamente viral o la contaminación de bacterias no es importante, ¿no? Entonces, tenemos que saber ante el proceso, bueno, qué patógenos pueden estar involucrados, dónde está la infección también, porque ya sabemos que hay unos antibióticos que van a perfundir mejor a ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría llegar mejor a hueso? En el caso de una osteomelitis o de un absceso en hueso, ¿qué podría usar? ¿Cuáles llegaban mejor a hueso? Bueno, ahí hay más de una opción, pero uno que era muy bueno, que tiene mejor entrada a hueso, es la clindamicina, por ejemplo, ¿no? Es una glicosamida. Entonces, igual, después tengo que decir que necesito un bactericida, un bacteriostático. Voy a optar por bactericidas normalmente cuando la vida del paciente está en juego, ¿verdad? O si está inmunocomprometido, no me voy a jugar porque un inmunocomprometido, su sistema inmune no está funcionando bien, entonces si pongo un bacteriostático, la bacteria igual se va a quedar ahí y no va a poder combatirla, ¿no? Entonces voy a usar un bactericida. Después voy a ver la toxicidad, de acuerdo si el problema tiene problemas renales, problemas hepáticos, o si requiere una dosis prolongada, ¿no? Porque algunas patologías también van a tener cierta dosis para problemas, por ejemplo, renales, cierta dosis para problemas a nivel del sistema nervioso, ¿no? El periodo de retiro también va a ser muy importante cuando trato animales de producción, ¿no? No puedo ir y poner cualquier antibiótico, tengo que usar aquellos que van a tener un periodo de retiro corto o en todo caso
caso comunicar que, bueno, si le doy el antibiótico no va a poder ser usado, ¿no? Que muchas veces por eso en animales de producción va a haber sacrificio del animal, ¿no? Porque no me sirve ponerle algo que va a disminuir la producción, ¿no? Dosis y ruta también es algo que tengo que ver para ver qué es lo que quiero lograr y qué tan prolongado debe ser el tratamiento. Que como les decía, si ya antes se recomendaba dosis continuas por periodos largos, ahora sabemos cuáles eran los antibióticos que son dependientes de concentración. ¿Ya se olvidaron? ¿Cuáles son los antibióticos que son dependientes de concentración? No. Aquí tienen que regresar al cuadro que está arriba. ¿Sí? Gracias. A la diapositiva que está acá. Un montón. ¿No? Los que son dependientes de concentración por excelencia van a ser los aminoglucósidos. ¿Sí? Las polimetinas también se considera, lo que quiere decir que estos se dan a una dosis alta, una vez al día, ¿no? Y suficiente con eso. Los demás ya no se consideran tan dependientes de concentración, se consideran más dependientes de concentración y tiempos, es una mezcla. Y por ejemplo, en el caso de las penicilinas o los beta-lactámicos, estos sí necesitan ser administrados más frecuentemente, ¿no? Cada 8 horas, cada 12 horas máximo, a menos que tengan algún vehículo para que se mantenga la concentración todo el tiempo, porque van a tener un efecto post-antibiótico menor. En cambio, estos tienen un efecto fuerte, entonces con que suba ya es suficiente, se mantiene todavía efectivo contra las bacterias. Entonces eso también me dice con cuánto debo dar la dosis. Y hay ahora, cuando tengan dudas, bueno, ya cuando entren a clínica o ustedes mismos necesiten tratar un animal, hay un montón de guías ya disponibles, ¿no? Consensos de tratamientos de ciertas enfermedades, de las más frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de leptospirosis, si bien se usaba streptomicina, ahora, por ejemplo, también se usa la doxiciclina, ¿sí? En estos se evaluaron diferentes tratamientos, muchos son revisiones. Igual en el caso de tratamientos de piel, cuando yo no tenga dudas, incluso en el caso, y te van a decir no solamente qué antibiótico es mejor, sino también cuándo conviene usarlo, ¿no? ¿Qué signos debe presentar el animal para que realmente tengas que usarlo, sobre todo los que son más recientes? Por ejemplo, para tratar Bartonella bronquiséptica en gatos, ¿no? Que pueden encontrarse en el tracto respiratorio bajo. Podemos usar también tetraciclinas o bien la doxiciclina, ¿no? Es que es el más usado. Y se menciona aquí, por ejemplo, que son menos susceptibles a la amoxicilina perfeccionada por clavulanato o bien a la ampicilina o a la primetropina, por ejemplo, ¿sí? Entonces casi siempre vamos a encontrar ya guías de qué es lo que tendríamos que usar. La tabla que les presenté también es una guía en el caso de problemas de piel. Se mencionan las principales bacterias que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recordar siempre. Los antimicrobianos que usamos en animales de compañía son los mismos usados en animales. Y la resistencia pasa de las bacterias de los animales a los de los perros. Y no tiene que ser parte de la multiplicación, sino que simplemente puede pasar. Entonces eso hay que tomarlo con más responsabilidad. Por ejemplo, este es un animal que fue tratado de dermatitis atópica, que falló, no respondió a la amoxicilina con clavulanato o al cefodoxime, que es una cefalosporina. El cultivo reveló que era justo un Staphylococcus pseudointermedius, ¿no? Que era resistente a meticilinas, que esos eran, decía que eran unos no mutantes, pero eran unos cepas que se habían creado que eran resistentes. Y estas sí eran sensibles a metacina con
con rifampicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de 3 semanas de tratamiento tópico, porque eso también, muchas veces en el caso de una infección local en oído o en piel, se optaba por un tratamiento sistémico, ¿no? Porque todos decían sistémico más tópico. No solamente podemos dar tópico, sino sistémico más tópico. Ahora a lo que se tiende es a prefiero darlo tópico, ¿no? Y después, si es que no funciona, podemos usar un tratamiento, o si se extiende, si no cede, pensar en un tratamiento sistémico. Porque este perro, por ejemplo, así como lo vieron, obviamente la mayoría quería darle sistémico. Pero al hacer el cultivo se vio que era sensible y se pudo aplicar un tratamiento que era tópico, ¿no? Igual cuando vemos problemas de piel, la limpieza es importante. Ustedes saben que todo lo que está muerto encima no va a permitir que el antibiótico ingrese a la zona donde está la bacteria replicándose. Entonces primero es limpieza, rasurado, ¿no? Y una vez que tengo la herida expuesta, recién aplico el tratamiento. Igual, este es el caso, por ejemplo, de una cepa de Staphylococcus intermedia que había pasado del perro a humano, ¿no? Y hay varios casos de reporte, ¿no? Entonces esto se puede ver en una persona que se puede infectar con Staphylococcus. Y en este caso el tratamiento fue penicilina B con flucloxacilina. ¿Qué era la penicilina B? ¿Qué era la penicilina B? ¿Qué tipo de penicilina era en todo caso? Normalmente se iba a usar en vía oral, ¿no? En humanos se usa vía oral. ¿Cómo? Claro, el mecanismo es un vector lactámico, ¿no? Se unen las proteínas fijadoras de penicilina, pero es una penicilina natural, ¿no? La penicilina B y la G, la que más usamos es la G en animales, es la parenteral, pero la penicilina B es una penicilina que se usa bioral, porque resiste el ácido del estómago, la penicilina G no lo resiste. Entonces a él lo trataron con penicilina, la flucloxacilina y penicilina isosólica, ¿no? Que es una penicilina justo resistente a beta-lactamasa. Y bueno, se resolvió el caso, ¿no? Sin ir a otros medicamentos más allá. Entonces, esto es un poquito de lo que habíamos visto de la resistencia, ¿no? Antibiótico, cuando es susceptible, lo que pasa es que el antibiótico va a lograr penetrar por lo general, va a unirse a la proteína o al sitio donde debe hacer su efecto, a veces en la pared, ¿no? Dependiendo, y va a afectar posiblemente la producción de un gen. Eso va a depender del antibiótico, ¿no? Pues tiene diferentes formas de actuar. Pero a veces puede haber resistencia, ¿no? Cuando hay resistencia puede inactivarse a veces el antibiótico por hidrólisis o a veces también por también era un problema del paso a nivel de los ácidos estiálicos. Sí, bueno, es eso. Modifica la bacteria al sitio donde debía unirse el antibiótico. ¿Sí? Puede pasar en el caso de macrólicos, ginkosamidas. Aparece resistencia. Entonces también pueden alterar el sitio de acción, ¿no? Por una mutación, o bien porque generan sustancias que pueden proteger el sitio de acción. O sea, si se dan cuenta, tiene muchos mecanismos, ¿no? Porque las bacterias, como su ciclo de vida es tan corto, entonces tienen muchas posibilidades de generar resistencia. Pueden, con la alteración del sitio de acción, pueden expulsar el antibiótico también a través de bombas de expulsión, porque normalmente los antibióticos van a pasar a través de porinas, ¿no? De poros hacia adentro. Y eso respecto a antibióticos. Entonces, vamos a hablar hasta donde lleguemos. Nos quedan antisépticos y desinfectantes. Esto no lo voy a profundizar tanto, igual es un poquito largo. ¿Ustedes en qué grado llevan cirugía? ¿En qué ciclo? Noveno. ¿Noveno? Sí. Ahorita están en Quinto.
gente importante, una la mayoría introducen también, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos la limpieza en diferentes sitios? ¿Qué usarían? ¿Saben la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante? ¿Cuál creen que es la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante? ¿Alguna idea? ¿Qué usarían para limpiar esto? Desinfectante. Un desinfectante, ¿no? Y en este caso sería un desinfectante o un antiséptico. Bueno, este está muerto, pero en un paciente vivo, suponiendo que estuvieran vivos, igual, bueno, ¿qué usarían? ¿Un antiséptico o un desinfectante? Suponiendo que estuvieran vivos. Antiséptico dice que se aplica sobre tejidos vivos. Claro. Los desinfectantes van a ser más tóxicos, más agresivos, entonces los vamos a usar en sustancias o en superficies inertes, ¿sí? En cambio, los antisépticos los vamos a usar en superficies vivas. Que pueden ser tóxicos, que pueden generar irritación, sí, pero va a ser mucho menos que los desinfectantes. Desinfectantes para todo lo muerto, antisépticos para lo vivo, o que va a ser consumido también. Aunque en este caso no hay muchos tratamientos, hay algunos minerales o metales que se usan para eso, ¿sí? Entonces lo que queremos con ambos es igual, así como con los antimicrobianos, es controlar el crecimiento de microorganismos, ¿no? Un ratito, ya. Entonces son productos químicos, como dice, van a ser utilizados de forma superficial, estos no van a ser ingeridos. No, y obviamente para que no generen toxicidad tampoco deben absorberse por piel, ¿no? Van a afectar a bacterias, virus, hongos, va a depender del tipo de antiséptico, del tipo de desinfectante que van a tener efecto contra unos u otros, ¿no? Asporicidas, tuberculosidas también hay, ¿no? Porque el tuberculosis también tiene unas características específicas y obviamente no deben ser tóxicos para animales o operados. Que no todos lo cumplen, no, por eso es que hay que saber usarlos, ¿no? En ciertas condiciones pueden ser tóxicos o irritantes. Entonces, para seleccionarlos voy a poder elegir diferentes cosas, ¿no? El costo, la rapidez de acción, por ejemplo, en el caso de usar un desinfectante, ¿no? Voy a querer que sea rápido, voy a que por lo general querer un fungicida de amplio espectro, como es desinfectante, voy a querer que sea baja toxicidad y amplia acción. El antiséptico, la diferencia tal vez va a ser que sea inocuo para los tejidos, ¿no? Eficaz también contra materia orgánica, aunque no todos lo cumplen, pero debería ser eficaz contra materia orgánica porque por lo general va a actuar sobre superficies vivas que pueden tener materia orgánica. Tampoco quiero que sea tóxico, ¿no? Pero en el caso de antisépticos debe ser atóxico, o sea, que no sea para nada tóxico porque igual lo voy a poner por la piel. En cambio el desinfectante puedo conformarme con que sea menos tóxico o tenga una toxicidad baja. Y el antiséptico se va a acumular. Por lo general, ¿no? Que tenga un efecto acumulativo o residual. Eso es algo que también voy a buscar. Entonces, antiséptico, como decíamos, o desinfectante primero. Sí, el desinfectante va a actuar como desnaturalizante de proteínas. Va a inhibir enzimas y va a causar la muerte celular. Es el más agresivo, ¿verdad? El que uso sobre materiales que están muertos, inertes. Son más potentes, rápidos y también termoestables, ¿no? Porque van a actuar sobre superficies y van a ser más tóxicos. Entonces estos van a ser mucho más agresivos, como desnaturalizantes de proteínas, inhibiendo enzimas y causando muerte celular. Los antisépticos, por su parte, estos van a producir también muerte e inhibición celular de las bacterias, pero por otros mecanismos generalmente, ¿no? Por oxidación, hidrólisis, a veces inactivación de enzimas o pérdida de constituyentes celulares. Vamos a ver, cada antiséptico va a tener diferentes mecanismos. Suelen ser más efectivos y son los únicos que deberían usarse sobre los tejidos vivos, ¿no? Nunca deberíamos usar un desinfectante encima de un tejido vivo, que por lo general va a ser irritante o tóxico. Entonces, igual vamos a tener aquellos que son bactericidas y aquellos que van a ser bacteriostáticos en este caso. Los bactericidas van a desnaturalizar proteínas y van a provocar una ruptura, ¿no? Generalmente en la pared de los microorganismos, y va a haber un problema
van a jalar líquido contenido y va a haber ruptura por ósmosis, ¿no? Líquido para romper las paredes. Y los bacteriostáticos van a alterar procesos metabólicos diferentes. Entonces acuérdense de la diferencia, ¿no? Los bactericidas actúan un poco como los que actúan en la pared celular y los bacteriostáticos en cambio en procesos metabólicos. Y para empezar a hablar un poquito de los antisépticos, creo que vamos a hacer el pasito mejor primero y de ahí y mejor hacemos todas las semanas están cargadas, pero igual lo haremos la otra semana. Mejor hacemos el pasito